Encontramos a Esteban defendiendo la fe frente al Sanedrín y Esteban ocupa varias historias de relato hebreo y judío para darles a entender que lo que él está defendiendo no es su propia ideología, sino que es lo que proviene de Dios. La pregunta tanto para el Sanedrín como para nosotros es qué tanto nos tienen que hablar de la historia o de lo que nosotros hemos vivido para creer en Dios. Como tú sabrás, Esteban fue uno de los primeros que murió por causa de la fe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Esteban alude a la historia hebrea y ni aún así le creyeron. Nosotros podemos aludir a un montón de cosas y ni aún así creer en Dios. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Queremos que alguien nos diga místicamente todo lo que hemos vivido y todo lo que nos ha sucedido para que nosotros creamos y sucedió con la samaritana. Pero no siempre va a ser así. No siempre se va a aludir a toda nuestra historia para que nosotros podamos comprender que Dios es Dios. Simplemente a veces tendremos que remitirnos a la Escritura y comprobar que ésta da testimonio del verdadero Dios. Pero a pesar de que da testimonio del verdadero Dios, aún así nosotros pretendemos saber más y entenderlo todo. Está como la pregunta, ¿nosotros escudriñamos la Biblia o la palabra nos escudriña a nosotros? Más bien, la palabra nos escudriña a nosotros, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y adivina qué, cuando Esteban estaba diciéndoles a estos hombres la historia de los hebreos, la escritura estaba escudriñando sus corazones hasta lo más profundo. Entonces, si nosotros estamos siendo escudriñados cada vez que escuchamos la palabra, tenemos que tener cuidado porque no estamos desechando ni a Esteban, ni al predicador, ni al pastor, ni a otra persona, sino que estamos desechando a aquel que está escudriñando nuestros corazones. Entonces, Esteban estaba hablando en la porción que tomamos del ángel que se le apareció a Moisés. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo algo impresionante. Así como narrábamos al principio, ahora a Moisés se le aparece un ángel y le empieza a hablar. Pero Moisés todavía duda. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios por un hombre o mujer totalmente imperfecto y todavía dudas? Tú debes entender una cosa. Dios te está hablando. Dios se está manifestando por una zarza o un hombre o una mujer que debe de consumirse, pero no se ha consumido. Por una persona que es totalmente imperfecta y aún así esa persona está siendo usada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo mismo que con el Sanedrín y Esteban. Alguien llega y nos habla de Dios, nosotros no creemos. Nosotros queremos que Dios haga algo sorprendente para que nosotros pongamos nuestra vista en Dios. Pero aún Moisés, cuando vio algo sorprendente, aún así dudó. ¿Qué está pasando con el Sanedrín, con Moisés y con nosotros? Tenemos duda de la buena voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos duda? Porque pensamos que Él no cumple su palabra ni sus beneficios para con nosotros. La palabra ya está cumplida en Cristo. Entonces, ¿qué más quieres? Hoy es momento de que tú te vuelvas a Dios y le creas. No, es que si Dios no me dice cuántos hijos voy a tener, cuánto voy a vivir y qué tan rico voy a ser, entonces yo no creo. Cuidado, porque no está tentando a los hombres, sino a Dios mismo. Continúa diciendo Esteban, que Moisés escuchó la voz de Dios en la zarza. Y la zarza le dijo, yo soy tu Dios, quita el calzado de tus pies. He visto la aflicción de mi pueblo. Recuerda que José le había dicho al pueblo que Dios los iba a visitar y los iba a sacar de Egipto. Ya al pueblo ya se le había olvidado, ya habían pasado 430 años y ya casi eran egipcios de segunda categoría, ni de primera, pero de segunda o tercera tal vez sí. Entonces,
Tú y yo conocemos las promesas de Dios como buenos cristianos. Pero se nos olvidan, va pasando el tiempo, van pasando los momentos, no pasa nada, todo empeora, todo en lugar de mejorar, va decayendo poco a poco. Ay, como que Dios ya se olvidó de sus promesas. Y Esteban dice, no, las promesas de Dios no han sido olvidadas, tanto que Moisés fue levantado y tanto que Jesús ya vino a esta tierra, ya murió, ya resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Por qué creemos que las promesas de Dios se han olvidado, han quedado en el olvido después de tanto tiempo? Las promesas de Dios no quedan en el olvido. Por eso era importante la pregunta que hicimos. ¿Quién escudriña a quién? ¿Nosotros a la palabra o la palabra a nosotros? La segunda, la palabra nos escudriña a nosotros. El Sanedrín vamos a decirlo así, no se dejó escudriñar. ¿Por qué no se dejó escudriñar? Porque ellos pensaban que tenían la verdad, pero la palabra de Dios nos escudriña, nos muestra que nosotros no somos buenos, nos muestra que nosotros no queremos escuchar a Dios. Otra pregunta, ¿Dios nada más le habló a Esteban? ¿No había otros que Dios les había hablado? Sí, Dios habla a todos, pero no todos estamos dispuestos a escucharle, no todos estamos dispuestos a aceptar que cuando la palabra nos escudriña, nos muestra todo lo malvado de nuestro corazón. Yo no soy tan malo, yo no soy como cualquier otra persona, no, sí, somos peores, somos los primeros pecadores. Entonces necesitamos entender que la palabra nos escudriña y la palabra nos muestra lo malvado de nuestros corazones y la intención. ¿Qué tan malo podré ser? Demasiado malo que no merezco la salvación por mis obras. Y entonces Esteban les recuerda, Dios fue a liberar al pueblo y cumplió su promesa. Y ahora Dios nos liberó por Jesús y cumplió su promesa. Yo no quiero esa liberación, ese nazareno, ese carpintero. La palabra te está escudriñando. La palabra está mostrando lo que realmente hay en el corazón de cada uno de nosotros. Tanto así que cuando Esteban terminó su discurso, ¿qué fue lo que sucedió? Lo apedrearon por blasfemo. Y Pablo decía, sí, está bien lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestros corazones? ¿Nos creemos mejor que el Sanedrín? ¿Nos creemos capaces de juzgar? Sí, nos creemos capaces de juzgar conforme a nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Estamos en un peligro. Necesitamos escudriñar no conforme a nosotros, sino conforme a la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Jesucristo. ¿Tenemos que esperar a que algo aluda a nuestra razón para creer en Cristo? No, simplemente cree.